Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy en nuestro programa de la ciencia de datos con R. Estamos ya en el nivel 2, ya pasamos por el nivel 1. Estudiamos un poco el inicio de nuestro programa, conociendo eh, los objetos de trabajo en R, la forma de importar y exportar datos, y una introducción a lo que son las funciones. Y en este nivel 2, lo que vamos a trabajar es, continuamos con funciones. En este primer tema vamos a ver las estructuras de control. Son varias, vamos a hacer varios videos, vamos a dividirlo para hacerlo con calma por videos, para que ustedes tengan más fácil la asimilación, perdón, de estos temas. Y para las siguientes 2 semanas vamos a trabajar otro tema que se llama funciones personalizadas. Vamos a hacer un tema amplio, un trabajo amplio sobre este particular para que ustedes interioricen y sepan cómo trabajar adecuadamente las funciones y personalizar sus cálculos, que es la tarea principal del científico de datos. Para finalizar, en el cuarto nivel, en el cuarto tema de este nivel 2, lo que vamos a ver es una introducción a visualización, una introducción a gráficos, y con eso cerraríamos el nivel número 2. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a ver en este primer tema son las estructuras de control. Y las estructuras de control lo que nos permiten es controlar cómo es que el código se está ejecutando. Yo le voy a decir, haga la tarea A o la tarea B, dependiendo de unos resultados u otros. Por ejemplo, en qué condiciones debe cumplirse para realizar una operación o qué debe ocurrir para ejecutar una función. Y esto es de gran utilidad para determinar la lógica y el orden en que se deben ejecutar las operaciones y cómo es que nosotros vamos a definir las funciones. Existen varias estructuras de control trabajadas en R. Perdón. Y vamos a ver la primera de ellas, que es la estructura if-else, o lo que nosotros también conocemos como el sí lógico. ¿Qué es lo que vamos a trabajar con este if? Lo que vamos a ver es, vamos a evaluar que una condición se cumpla, y si se cumple va a ejecutar una instrucción después de ello. Si no se cumple, entonces entra a trabajar el else. Pero este else es opcional y se va a ejecutar o se va a requerir siempre que el sí se haya evaluado como falso o la condición que evaluamos no se cumpliera. Ok. Entonces, este else es utilizado en R para indicar qué hacer en caso que el if sea falso o no se cumpla. El if o el sí es una manera de decirle a R que si esta condición es cierta, entonces haz las siguientes operaciones. El modelo del if o la estructura es la siguiente. Yo inicio con el if, entre paréntesis evalúo una condición, y si lo que estoy evaluando aquí se cumple, entonces va a ejecutar una tarea. Y si no, la va a dejar en blanco. Si la condición se cumple, lo que quiere decir es que si es verdadera, entonces va a realizar las operaciones. En caso contrario, o de no ocurrir nada, las operaciones no se van a ejecutar. Entonces aquí tenemos un primero ejemplo. Vamos a ir al R. Recordemos que aquí ya tenemos el R actualizado, o vamos a trabajar siempre con la versión más actualizada. En este caso lo estamos haciendo con la versión 4.0, perdón, y sobre ella es la que tenemos que trabajar. Aquí vamos, bueno, perdón, sobre esta versión
Vamos a trabajar con ella siempre y cuando no hayamos aclarado algo por algún medio. ¿Esto por qué? Porque puede ser que estemos grabando este video y más adelante ya tengamos otra versión y ha sido aclarada en su debido momento, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a hacer con la versión más actualizada. Eh, Vamos a abrir un nuevo R Markdown. Le vamos a poner clase intro funciones. La clase introducción a funciones. Igual que como siempre, vamos a limpiar todo lo que está después de la línea número 10. Vamos a guardar el documento con la codificación UTF-8 y lo vamos a guardar donde teníamos destinado clase de funciones. Lo guardamos y ya estamos listos. Insertamos un show y nos vamos a traer la primera evaluación. Nos traemos la primera evaluación que vamos a hacer del if. Entonces vean que aquí lo que vamos a hacer es decir, si 6 es mayor que 3, indique verdadero. Va a ejecutar lo que está entre estas llaves si se cumple lo que estoy evaluando entre este paréntesis. Entonces cuando yo le corro el proceso, me va a decir verdadero. Si yo pego lo mismo, pero le doy vuelta a la instrucción, si digo que 6 es menor que 3, aquí vamos a poner si no se cumple, no se cumple, no realiza nada. Ok, aquí le vamos a poner nada o falso para que vean que solo me va a correr el proceso primero que es de verdadero. Como esto se cumplió, perdón, realizo esta tarea. Ok. Y eso es lo que estaba mencionando por acá. Si no se cumple, no va a llegar a pasar nada. Entonces aquí no ejecutó nada, no indicó un resultado como aquí. Entonces por eso es que le indica el valor de verdadero solamente en la primera ocasión, donde 6 es mayor que 3. Aquí tenemos un ejemplo que 4 es mayor que 6, pero en nuestro caso, aquí también lo estamos cambiando para ir haciéndolo un poco más rápido. ¿De acuerdo? Ok, esto es si yo solo estoy evaluando qué quiero que pase si se cumple la condición. Pero si no se cumple, yo puedo venir y complementarlo con el else. Y entonces por eso dice que el else complementa al if. Y lo que va a indicar es qué va a ocurrir cuando no se cumple la condición que se indicó después del if. Entonces, cuando yo trabajo un if unido con el else, es la manera de decirle a R, si esta condición es cierta, entonces realice estas operaciones. De otro modo, o de no cumplirse, ejecute estas otras. Entonces aquí tenemos el modelo o cómo es que se construye. Hasta aquí es lo que ya nosotros vimos. El if, la condición y lo que quiero que realice. Pero si no se cumple, le agrego un else. Y lo que voy a hacer es agregar las operaciones que quiero que se realicen si esto fue falso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decirle que me valore si 4 es mayor que 3, ponga verdadero, si no, ponga falso. Ok. Entonces, aquí en comparación con el primer ejercicio, si se cumplía mostraba un valor, si no se cumplía no mostraba nada.
Ahora lo que va a pasar es que siempre va a mostrar un valor. ¿Ok? Entonces, o muestra verdadero o va a mostrar falso. Entonces, corremos aquí la instrucción. En este caso es verdadero, pero si yo la copio, perdón, si la copiamos y le damos vuelta al indicador, al operador de comparación, ahora lo que nos va a decir es falso. ¿Por qué? Porque 4 no es menor que 3. Como esto no se cumple, esto no se ejecuta esto otro. Ok, entonces de esta forma es como yo puedo llegar y hacer evaluaciones que me muestre un resultado sí y otro resultado en caso de no cumplirse. Y por eso a esto se le llaman estructuras de control. Para ilustrar este uso, vamos a definir una función que calcule el promedio de los días en mora de un crédito y dependiendo de los días promedios en el mes, nos va a devolver un mensaje. Primero lo que vamos a hacer es definir la función promedio usando el insumo de vector. Ok. Aquí simplemente estoy llamándole promedio a una función que va a usar un vector y el cálculo que va a suministrar es la función promedio que ya nosotros conocemos. Simplemente esto lo hacemos también para que veamos la definición de la función. Ok, entonces si yo le paso esta función a esta función que estoy programando un vector, tengo que correr la función para que esta me lo lea. Me va a decir cuánto es el promedio de los días que se ha trazado en los últimos meses. Ok. Aquí hay otro ejemplo y aquí hay otro ejemplo. No los vamos a correr con todos, pero ustedes ahí los van a tener. Ahora lo que vamos a hacer es, decíamos que esta función nos vaya a mostrar si el crédito promedio en días en mora lo definió como una operación al día o como una operación mayor a 30 días. Si asumimos que un crédito necesita obtener 30 o menos en promedio para estar en mora menor a 30 días, podemos decir que si el promedio del crédito en días es igual o menor a 30, entonces mostrar al día. De otro modo, mostrar morosidad. Entonces vean que aquí vamos a evaluar una condición. Si se cumple, va a indicar esta tarea. Si no se cumple, va a indicar esta otra. Ok. Entonces, a la función que ya teníamos, la estamos ampliando porque no queremos que nos devuelva el promedio, sino lo que queremos es, perdón, que nos devuelva un resultado de texto. Entonces yo agarro la función promedio, le digo que es una función que está utilizando de parámetro un vector, que me va a calcular la media utilizando la función de promedio. Y después esta variable la estoy utilizando y en sumo para ir a hacer la evaluación. Entonces, si esta media es igual o menor a 30, imprima al día. Y si no, imprima en morosidad. Ok. Entonces aquí estoy haciendo ya el uso del if-else para poder generar resultados un poco más amplios. Perdón. Aquí lo que vamos a hacer entonces es decirle que me evalúe pero vean que ahora la función ya no me genera un resultado, sino que me genera un texto, ¿verdad? Entonces, como en promedio estos valores superan el 30, me dijo morosidad. ¿De acuerdo? Si lo hago con este otro valor, vea que este otro valor tiene, perdón, este otro vector tiene valores más bajos, entonces me va a decir, aquí. Como este otro tiene valores más bajos,
me va a decir que está al día. Ok. Aquí vamos a hacer una corrección porque aquí tenía un error y no lo traímos. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Vamos a ver si aquí ya lo tenemos corregido. Ok, estamos por acá. No, todavía no lo hemos corregido. Vamos a generarlo aquí de nuevo para poderlo tener. Hicimos unas correcciones ahí, más que nada algunos errorcillos de texto, signos de puntuación, pero nada del otro. Ok. Entonces aquí tenemos el archivo, ahora sí. Y vamos a verlo. Lo que estamos diciendo es que yo estoy evaluando ahora. Vamos por acá. Aquí está la corrección que le habíamos hecho. Entonces lo que le decía, yo voy a calcular la función promedio que va a tomar un vector de valores numéricos, le va a calcular la media y esa media la va a evaluar con un if-else. Y si ese promedio es menor o igual a 30 días, va a decir que está al día. Y si no, ya con 31 días o más, va a indicar morosidad. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es mejorar la función. Le voy a agregar la función paste0. Este paste0 lo que hace es que une todos estos valores en un solo texto y no le agrega espacios adicionales. Hay otra función paste que yo le voy a decir qué separador quiero aquí. En este caso no agrega ningún separador, sino que une toda esta cadena en un único texto. ¿Qué me va a facilitar esto a mí ahora? Perdón. Saber cuánto fue el promedio que me dio y poder hacer la evaluación. Entonces aquí tenemos, perdón, el primer valor. Tenemos el primer vector que estamos evaluando. Vamos a hacer esto más pequeño. Y lo que es la misma función, nada más que aquí le estoy agregando que me una este con esto, con esta coma y este espacio, y después al día o morosidad. Entonces yo ahora cuando corro esto, me está diciendo que este vector que le estoy pasando tiene un promedio de 31,6. Como es mayor a 30, entonces me va a decir morosidad. Si lo hacemos con el otro vector, que era más pequeño, entonces nos da un promedio de 6,6 y nos va a decir al día. ¿De acuerdo? Entonces vean que ahí, aquí también lo podemos corregir. Si este número está muy pegado aquí, le podemos, perdón, agregar aquí un espacio. Lo corremos y ya mejoramos la presentación. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí lo que estoy haciendo es utilizando un if para que me diga qué pasa si es menor a 30 y si no se cumple, qué otra condición me va a expresar. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ampliar. Vean que vamos poco a poco. Primero evaluamos el if, perdón, sin el else. Después le agregamos uno. Perdón. ¿Qué pasa ahora? Si yo voy a agregar más de una condición adicional. Entonces vamos a agregar una condición adicional a la morosidad. Y lo que vamos a decir igual a promedio, que es una función de un vector, que voy a sacar la media utilizando la función que trae R. Y voy a hacer la primera evaluación normal como ya la habíamos hecho anteriormente. Ahora la segunda evaluación la vamos a decir que si está entre 30,
Si es mayor a 30, vean que el menor igual está aquí, entonces aquí es estrictamente mayor. Y la media está entre un número menor a 45. Entonces aquí le estamos diciendo que si la media está entre 31 y 45 días, entonces lo que va a hacer es que va a agregar una condición adicional que es la morosidad 1. Pero como después de este else yo agrego otro, entonces este es un else y tengo que anidarlo con un if. Entonces aquí es donde está el cambio. El único else que se queda solo es el último. Siempre que yo vaya después de este agregar otro, tengo que indicarle el if. Perdón. Y aquí estamos ya ampliando la tarea. Y esta tarea lo que nos está diciendo es, calcúleme el promedio del vector que yo le pasé. Si ese promedio es menor a 30, diga que está al día. Si está entre 31 y 45, dígale que es una morosidad 1. Y si no, si supera este 45, está en cobro judicial. Ok, entonces aquí hacemos la función nueva, es una función ampliada. Esta es una función ampliada, la que ya tenemos allá. Aquí la corremos y decimos que con ese vector es morosidad 1 porque superó el valor de 30. Ok. Si usamos un vector de valores menores a 10, el promedio nos va a dar bajo. Entonces nos va a decir que está al día. Y si usamos valores superiores a 45, el promedio va a superar ese dato, que es el límite para yo decir ya que está en cobro judicial. De acuerdo. Entonces vean que aquí ya tenemos los tres vectores, los estamos evaluando. El primero está en morosidad 1, el segundo está al día y el tercero en cobro judicial. Igual aquí podemos agregarle, siempre que sea entre las comillas, podemos agregarle el espacio. Lo volvemos a correr. Y una vez que lo volvemos a correr ya tenemos la función mejorada. Entonces vean cómo ustedes pueden seguir y crear aquí una serie bastante amplia de situaciones o de evaluaciones que ustedes quieran realizar. Aquí hay otro ejemplo, este no lo vamos a correr, es nada más para que ustedes lo evalúen. Esta función, esta base de datos mtcars, es una base de datos que trae R incorporado, ustedes nada más ahí la consultan. Y son otras funciones, usted puede sacar el máximo, puede sacar el mínimo, puede sacar el promedio, y este promedio de esta base de datos que nos muestra los cilindros del vehículo, yo lo puedo evaluar. Perdón, yo lo puedo evaluar. Entonces lo podemos poner por acá para que lo vean. Está el promedio. Y con un if unido a un else, lo que vamos a decir es que diga que si es menor o igual a 5 es bajo cilindraje y si no es alto cilindraje. Lo corremos. Como el promedio nos da mayor a 6, dice que es alto cilindraje. Eso es con una base de datos que trae incorporada R. Por el momento no la vamos a detallar, no la vamos a ver, después lo vemos con calma, pero esa es la idea, que también vean que pueden utilizar de vector una variable que está contenida en una base de datos. Ok,
¿Qué pasa cuando yo utilizo el if else? Bueno, que como este ciclo de trabajo o este ciclo de esta estructura de ciclo tiene algunas limitaciones, hay una función que hace prácticamente lo mismo, pero hay que saberla utilizar también para que nos quede claro en qué momento sí y en qué momento no. Cuando usted va a utilizar una función if, si se realiza de forma incorrecta, solo puede evaluar el primer vector o el primer valor o el primer elemento de un vector. Veamos este caso en particular. Aquí lo que estoy haciendo es que yo le estoy pasando al if un vector y le estoy diciendo que me diga si son menores a 3. Y si son menores a 3, que me ponga verdadero. Perdón, entonces vamos a ir a correr esto para allá. Lo vamos a indicar aquí en un nuevo chon. Lo corremos. Y lo que nos está diciendo es que la condición tiene una longitud mayor a 1 y solo el primer elemento es el que se utiliza. Quiere decir que de este vector, para hacer esta comparación, solo tomó el 1. Y como el 1 es menor a 3, mostró el valor de verdadero. Ese es el mensaje que brindó ella. Y ese mensaje lo que nos dice es que solo usará el primer elemento del vector para evaluar si la condición es verdadera y lo demás será ignorado. Para una corrección de este error existe una función que se llama if-else. Ya es una función, no es una estructura de control. Perdón. Y esta función devolverá un valor para cada elemento del vector en que la condición sea verdadera. Además, nos va a devolver otro valor para los elementos en la que condición sea falsa. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo esta misma condición la voy a indicar con la función if-else, le voy a pasar el vector desde 1 hasta 10, le voy a decir que evalúe si es menor a 3. Vea que aquí esta función primero hace el test. ¿Qué pasa si ese test se cumple? Entonces vamos a poner verdadero. Y si no se cumple, vamos a poner falso. Ok. Entonces vea que ahora sí hizo la evaluación paso por paso. Primero el 1, el 2, el 3 ya no cumple, que el 3 es menor que 3, lo deja falso. Y todos los demás no cumplen, los deja como falsos. Entonces, si yo voy a evaluar un único elemento, puedo utilizar la estructura de control if-else. Si voy a evaluar un vector, tengo que trabajar con la función. Entonces, aquí podemos poner la nota para trabajar un vector. Se utiliza la función if-else. Entonces ahí está la aclaración. Aquí hay otro ejemplo. Yo tengo un vector numérico y le digo que me diga cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces lo que estoy diciendo, agarre ese vector y revise si el residuo entre 2 es igual a 0. Cuando eso se cumple, va a ser par y si no se cumple va a ser impar. Ok, entonces ahí está la otra forma de hacerlo. Vamos a poner aquí la palabra completa.
hay que correr el vector que no lo teníamos corrido, está en una variable y ahí está arrojando el resultado. Aquí podemos ponerle que nos muestre el vector para que veamos en cuáles arrojó par y en cuáles arrojó impar. El 1 impar, el 2 el 3 impar, el 4 par. Okay. Entonces ahí tenemos el dato completo. Condiciones más complejas se van a utilizar. En condiciones más complejas vamos a utilizar valores de verdaderos y falsos. Si solo los números que son exactamente divisibles entre 2 y divisibles entre 3. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es ampliar el rango de números y que vaya evalúe si ese número, el residuo entre 2 es 0 y también el residuo entre 3 es 0, diga que es divisible. Si no, diga que es no divisible. Aquí vamos a mejorar esta función y les va a quedar con paste, le vamos a agregar paste 0 para quitarle el divisor. Ese es el divisor que lleva. Si le agregamos paste 0, ese divisor no es necesario. Ok, entonces lo que va a poner ahora es, si se cumplen estas dos condiciones, va a poner que el número es divisible y si no se cumplen va a poner que es no divisible. Volvemos a correr eso. Y dice que 1 no es divisible entre 2 y 3. Tampoco es divisible entre 2 y 3, el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. El que sí lo cumple es el 6. Después lo vuelve a cumplir el 12. Y lo vuelve a cumplir el 18. Esos son los tres que cumplen, que es divisibles entre estos dos números. ¿De acuerdo? También esta función es muy utilizado para recodificar los datos que han sido guardados como variables categóricas. ¿Ok? Entonces yo lo que hice fue guardar una variable como un código donde los ceros significan hombre y los unos significan mujer. Entonces yo puedo agarrar este vector numérico y lo convierto a un vector de texto. Ok. Entonces un vector numérico lo convierto en vector de texto. Porque a mí no me interesa el código numérico, me interesa el valor de texto. Entonces yo le digo que tome ese vector, lo voy a renombrar y le voy a pasar unos valores de texto. Ok. Entonces ahí tenemos que ahora los ceros son hombre y los 1 son mujer. Esa es otra forma de poderlo trabajar y de poderlo... Aquí esta opción es utilizándolo igual. Esta otra forma es lo mismo, nada más que vamos a utilizar el operador de distinto. Ok, utilizamos el operador de distinto. Eso es para que ustedes vean que existen varias formas de poder hacer el mismo procedimiento. Es la misma tarea, nada más que resuelta de dos formas diferentes. Ok. El resultado es exactamente el mismo. Y así es como se hace este trabajo. Ok. Y hasta aquí ya quedamos con la primera parte, que es la estructura if-else y también la función. Cuando se utiliza de forma correcta esta, cuando trabajamos con vectores, cuando se utiliza la otra, cuando tenemos que trabajar
en hacer condicionales valores por valores. Por el momento hasta aquí quedamos y seguimos en el otro video con la segunda parte, que son las estructuras de ciclo llamadas for. Ok. Entonces por ahora eso sería. Cualquier duda, consulta, recuerden que estamos para servirles. Recuerden nuestros canales de consultas, el chat, el correo, los foros. Y seguimos en la siguiente clase. Muchas gracias.